Nice Uni Student Section presenta. Les saluda Daniel Marcelos. Muy buenas tardes con todos. Darles la bienvenida a este nuevo webinar. Fundamentos técnicos de los recubrimientos de uniones bridadas con sistemas de petrolatum. Los ponentes en esta oportunidad serán Jorge Román y Marco Hamawi. Jorge Román fue el gerente adjunto en Blasting and Coating Perú SAC y también en Julio Crespo SAC. Actualmente es gerente técnico comercial en Granallados y Recubrimientos Automáticas Perú y representante de Denso en Perú con más de 13 años en el sector de protección anticorrosiva. Sus principales acreditaciones son Inspector NEIS Level 2, Inspector de Revestimientos, Auditor en Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad, Higiene y Ergonomía. Marco Hamawi desempeñó en el área de Sales Representative en Denso y en Macherey Negel. Actualmente es gerente de ventas en Denso para España y Latinoamérica por más de 18 años, promoviendo las soluciones anticorrosivas en el sector de pipelines. Damos inicio entonces al webinar Fundamentos técnicos de los recubrimientos de uniones bridadas con sistemas de petrolatum. Jorge, bienvenido. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para este tema. Básicamente vamos a tratar un poco de las tecnologías en los recubrimientos de uniones bridadas con sistemas de petrolatum. Van a ver que estos sistemas, digamos, se pueden aplicar no solamente para uniones bridadas, sino se pueden aplicar también para tuberías sumergidas, ¿vale? Estas, digamos, dan soluciones a una amplia gama de problemas en temas de corrosión. Antes de pasar, digamos, a explicar los sistemas propiamente dicho sobre el petrolato, vamos a hablar un tema algo concreto sobre, digamos, tema de corrosión que, digamos, la gran mayoría de ustedes conocen, ¿vale? La corrosión o un fenómeno de óxido-reducción normalmente ocurre por presencia de oxígeno, digámoslo así. No vamos a entrar a temas, por ejemplo, de corrosión de tipos anaeróbicos, solamente vamos a hablar lo típico, ¿vale? Presencia de oxígeno, tiene que haber sales químicas, ¿vale? Y presencia de agua o un medio. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, se incrementa la temperatura, comienza a subir la temperatura, el proceso de corrosión, digamos que es una reacción química, se ve acelerada, ¿vale? Por eso tenemos que en las zonas costeras, al lado del mar, digamos, donde tenemos nosotros presencia de oxígeno, tenemos presencia de sales químicas, tenemos presencia de agua, la corrosión es muy, muy alta, ¿vale? Y es clasificada según la normativa, digamos, con una clase, digamos, la norma ISO la clasifica, digamos, dentro el último escalafón en temas de corrosión, ¿vale? En temas muy altos. Un tema, digamos, de corrosión para entenderlo de forma sencilla, y lo vamos a ver ahora de forma gráfica, ¿vale? Es que existen dos puntos, digámoslo así, si queremos verlo de forma, digamos, macro, porque realmente esto ocurre a nivel micro, ¿vale? Si vemos como si fuese a nivel macro, ustedes pueden ver el cursor aquí, esta pequeña hendidura, ¿vale? Esa pequeña hendidura que nosotros, digamos, es el ánodo, que es la parte, digamos, que ustedes ven en los metales que se comienza a degradar o se comienza a sacrificar, ¿vale? O se comienza a perder masa, ¿vale? ¿Por qué? Porque está habiendo un desplazamiento de electrones hacia la zona del cátodo, que es esta zona que se forma como la herrumbre, digamos, lo estamos viendo a nivel macro, pero sin embargo a nivel microscópico funcionan como pares que están reaccionando constantemente por una diferencia de potencial que existe a nivel, digamos, a nivel molecular, ¿vale? El gráfico que ustedes pueden apreciar aquí, que pueden ustedes apreciar allí, básicamente se trata de la corrosión típica que nosotros manejamos, que es básicamente el acero, pero sin embargo esto se puede presentar en diferentes tipos de metales, ¿vale? En diferentes tipos de metales, inclusive la corrosión no solamente, digamos, queda en tema de metales, sino va más allá. La corrosión también ocurre en sistemas orgánicos, en sistemas vivos, o sea, en sistemas termodinámicamente, podemos decir,
abiertos, por ejemplo, ocurren en procesos en una fruta, en nosotros mismos ocurre procesos de óxido-reducción constantemente. Estamos nosotros constantemente, digamos, nuestro organismo a nivel celular, a nivel microscópico, están dándose reacciones de óxido-reducción. Cuando nosotros respiramos, si ustedes se dan cuenta, estamos aspirando el oxígeno, que digamos es el que va a actuar a nivel de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Van a haber procesos de óxido-reducción, por eso muchas veces se dice, ¿no? Comer antioxidantes. ¿Para qué? Para retardar el envejecimiento, o sea, en otras palabras, el proceso de óxido-reducción en el ser humano, pues, nos envejece, ¿no? ¿Vale? Miren un sistema típico de corrosión. Ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda una unión bridada, que la tubería es de acero, y la brida teóricamente es de otro material, ¿vale? Y ustedes ven que está corroída. El gran problema que existe en el tema de las bridas es que, por ejemplo, estos pernos que ustedes pueden ver aquí, ¿vale? Por un proceso de corrosión de tipo galvánico se hace uno solo con el acero del plato de la brida. Inclusive la brida, si en este intersticio que existe entre brida y brida, si no se aísla correctamente y si son materiales disímiles, pues va a ocurrir un proceso corrosivo. Un proceso corrosivo que para la industria es muy costoso, porque imagínense ustedes hacer el mantenimiento, se daña esta brida o hay una fuga, ¿vale? Y hay que hacer el mantenimiento de esta unión bridada. Entonces hay que sacar toda la tubería de parte superior o parte inferior, ¿vale? Para poder hacer el mantenimiento. Entonces los costos de mantenimiento son altos, cosas que muchas veces no se prevé, pero con el tiempo, digamos, son muy dañinos, ¿vale? A su derecha ustedes pueden ver un tipo de brida. Este es un tipo de brida, miren, ven al mar, está el mar. Esto es una tubería de HDP, es un polietileno de alta densidad, y sin embargo aquí vemos la brida, la unión bridada entre dos tubos de HDP, en la cual la oxidación, pues digamos, ya está a niveles muy, pero muy avanzados. Y esto sí puede ser un problema para la empresa, en este caso, este transporte, probablemente transporte de agua. Seguimos avanzando y miren, nosotros aquí encontramos en una planta química, como ustedes pueden ver estas fotografías, aquí se han hecho ya una preparación de superficie. Estas uniones bridadas estaban totalmente corroídas, pero sin embargo, después de haber hecho todo un análisis al respecto, detectamos que todavía existía, digamos, existía acero suficiente que podía permitir, digamos, alargar el tiempo de vida útil de estas bridas, ¿vale? También pueden ver a su derecha otro tipo de bridas que ustedes pueden observar aquí. Aquí sale un elemento, un elemento de medición, un equipo de medición, y ven los espárragos con respecto a los platos de la brida. En muchos de los casos en diseño, cuando se diseña una estructura, se diseña una tubería y el diseño no coincide con la construcción propiamente dicha, digamos, hay muchos defectos en el problema con la pernería con respecto al plato, al ser materiales totalmente diferentes. Muchas veces pensamos, por ejemplo, tenemos el plato de acero y metemos un perno galvanizado y pensamos que ya está la solución. Pues no es la solución, ¿vale? Porque el proceso de corrosión va a continuar. Otro ejemplo que ustedes ven aquí de unión bridada, lo pueden ver aquí a la izquierda. Si ustedes se dan cuenta, han puesto una goma. Normalmente cuando, por ejemplo, nosotros hacemos transporte de gas, las uniones bridadas llevan unas juntas espirometálicas, ¿vale? Pero en este caso, el fluido que se transporta teóricamente diferente, ¿vale? Le han puesto una goma para evitar o sellar el intersticio, que es, digamos, la parte más dificultosa de proteger. Normalmente, a ver, hemos dicho que la corrosión tiene que haber, digamos, 3 elementos para que, digamos, ocurra esta. Tiene que haber presencia de oxígeno, presencia de sales, ¿vale? Y la presencia de un medio, que puede ser el agua, la humedad, ¿vale? Que, digamos, dé el proceso corrosivo. Entonces, al agregar esto, lo que estamos, entre comillas, eliminando o cortando, digamos, es la presencia, pues, que pueda ingresar el agua, que pueda ingresar el oxígeno e impedir que por dentro ocurra
ocurre el proceso de corrosión, como pueden ustedes ver en el proceso, en la junta, en la unión briada de la derecha. En la unión briada de la derecha nosotros encontramos que, miren, ven el sangrado, ¿vale? Este sangrado es resultado de la corrosión que está habiendo a nivel internamente entre los platos, cosa que muchas veces no se puede proteger, y ha pasado el tiempo, cuando nosotros queremos hacer mantenimiento al respecto, es mucho problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, todos los que hemos trabajado en mantenimiento, todos los que hemos tenido encargatura en mantenimiento, sabemos que luego que hay este proceso, el perno con respecto al plato se hace uno solo. Y hacer el mantenimiento implica que nosotros tenemos que reventar el perno, o sea, usar una moladora con disco de corte, ¿vale? Y quitar los pernos para poder retirarlo. El gran problema es que se pierde mucho tiempo, ¿vale? En zonas cuando se trabaja con gas hay que hacer bypass, hay que hacer una serie de cosas que lo que hacen es nos incrementan los costos de hora hombre, ¿vale? Y costos, digamos, de pérdidas para la empresa. También, digamos, en la industria encontramos válvulas, ¿vale? Que son difíciles de recubrir. Muchas veces los sistemas tradicionales que consisten en la aplicación, digamos, de recubrimientos basados en pinturas líquidas, ¿vale? Lo que hacen muchas veces se aplica en el exterior, ¿vale? Nosotros aplicamos el recubrimiento, pero pasado el tiempo, el eje de la válvula, ustedes ven aquí la manija, el eje de la válvula se hace uno solo también con el cuerpo de la válvula, y cuando lo quieren abrir por cualquier emergencia es imposible abrirlo. Y digamos, es dificultoso, y nuevamente hay que hacer mantenimientos, hay que hacer cambios de valvulerías, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de corrosión, ¿vale? Luego tenemos aquí a la derecha también, este es otro tipo de válvula, esta válvula de compuerta, miren, aquí ven la manija. Normalmente también pasa el tiempo, y no sé si les ha pasado, pero a muchos nos ha pasado que hemos intentado con el tiempo abrir esta manija, hemos dado la vuelta para abrir la manija, y cuando hemos intentado abrir la manija, pues se rompe la manija. ¿Por qué? Porque está repodrida por el tema de corrosión, repodrida. Porque ¿qué es lo que se hace normalmente cuando se hacen mantenimientos en las plantas industriales? Hacen una pequeña limpieza y encima le aplican pintura y se ve bonito y piensan que ya está solucionado el tema. Lo que no se dan cuenta es que la corrosión está avanzando por dentro, ¿vale? Y luego cuando se presenta la emergencia, pues no funciona el sistema y está cerrado. Hay que cerrar otro tipo de llaves, y es un problema para la empresa. Las soluciones típicas que nosotros conocemos en protección de bridas, protección de válvulas, es, digamos, los sistemas típicos de pintura. Un sistema típico de pintura, por ejemplo, es la aplicación de un zinc inorgánico, que en aproximadamente 2-3 mils, un epóxico que puede ser un epoxi alto espesor, que se aplica en una capa de 8 a 10 mils, y un poliuretano que en 2 a 3 mils para dar el acabado, digamos, un poliuretano alifático que pueda resistir, digamos, la radiación UV y no causar problemas, ¿vale? Lo dejamos allí de esa manera, pero vuelvo a repetir, pasa el tiempo, y si por ejemplo, esta estación está en una zona altamente agresiva, donde nosotros encontramos, digamos, el oxígeno lo vamos a encontrar, donde nosotros encontramos niveles de humedad altos, donde nosotros, digamos, encontramos electrolitos, sales, o sea, estamos cercanos por ejemplo, a una planta industrial, estamos cercanos digamos, a la playa o al mar, ¿vale? Digamos, es el caldo de cultivo para que ocurran temas de corrosión. He tenido la oportunidad de visitar muchas cámaras de este tipo, ¿vale? Y básicamente al lado del mar es complicadas, ¿vale? Aparte de eso, digamos, en muchas zonas existen condensaciones que, digamos, pequeñas partículas de agua que se acumulan en el exterior de la tubería, y luego cuando quieren aplicar un sistema tradicional de pintura, ¿vale? Hay problemas en el sentido porque no se pueden aplicar.
¿vale? Se puede decir mucho, se habla actualmente, por ejemplo, de epóxicos que son resistentes a la humedad, o sea, que se pueden aplicar con un determinado porcentaje de humedad, pero no que haya gran humedad. Ya han habido problemas aquí en Perú, en una petrolera muy grande al respecto. Hicieron un proyecto basado en este sistema y fracasó totalmente. No salió a la luz, claro, ¿vale? Los sistemas de petrolatum denso como tal, denso desde el año 1922 inventó este sistema de petrolatum. En Europa se usan muchísimo estos sistemas de protección. Europa, en Alemania, en España, en África del Norte, se usan sistemas que funcionan, sistemas que van, digamos, en denso le llaman sistemas eternos, aunque en realidad no son eternos, pero estamos hablando de 30, 40, 50 años libres de mantenimiento. ¿Vale? Las normas de referencia en los sistemas de petrolatum, tenemos una recomendación de la NEIS, la RP0375, ¿vale? En la cual habla de la aplicación, performance y el control de calidad en la aplicación de cintas de petrolatum. La norma agua C217 habla de lo mismo, cintas de petrolatum aplicados en tuberías y accesorios. Otra norma de referencia y la que usamos nosotros muchísimo, es la UNN 12068, que es recubrimientos orgánicos exteriores para protección contra la corrosión de tubos de acero enterrados, sumergidos, empleados, tubos enterrados o sumergidos, empleados en conjunción con la protección catódica. Otra norma de referencia, la ISO 21809-3, que es, digamos, el recubrimiento exterior para líneas de petróleo y gas, ¿vale? En la parte 3 de construcción. El petrolatum es un sistema es una cadena larga compuesta por más de 25 átomos de carbono. Podríamos decir que es una vaselina. Es una vaselina que inclusive por ejemplo, personas que usan petrolatum constantemente en su vida tienen las manos más suaves del mundo. ¿Por qué? Porque en vez de causarles daño, lo que hacen es les protege, digamos, las manos, les protege las manos o las partes, digamos, que les haya caído, a la inversa de cualquier otro producto. Por ejemplo, una pintura que te caiga a la mano, un disolvente que te caiga a la mano, que puede ser este disolvente, por ejemplo, derivado de un compuesto bencénico, un compuesto de sileno, y que puede pasar al organismo a través de la mano si no usamos equipo de protección individual, y nos puede causar, por ejemplo, problemas cancerígenos, ¿no? Pero, sin embargo, este producto es totalmente atóxico. Lo podemos utilizar sin necesidad de contar con guantes. Sin embargo, se aconseja el uso de los guantes porque en muchos de los casos, cuando nosotros estamos haciendo las aplicaciones, nos vamos a encontrar con objetos que pueden ser, en muchos de los casos, que nos pueden causar daño. Nos pueden causar daño por objetos punzantes dentro de la propia brida, dentro del propio, digamos, objeto que vamos a recubrir, ¿vale? Dentro de las ventajas de los materiales de petrolatum, estos materiales son duraderamente plásticos. Lo que les decía, Denso lo inventó en 1922, lo patentó en 1926, y desde esa época lo viene aplicando, pero con éxito total. Tal es así, en Denso, digamos, nosotros contamos con un departamento de I+D, de investigación y desarrollo, que, digamos, nosotros contamos con productos, estando el accesorio totalmente sumergido, estando en agua, ¿vale? Estando en agua o estando en unas condiciones totalmente adversas, ¿vale? Pero se mantiene duramente plásticos, o sea, se mantiene, podríamos decir, se mantiene como una masilla, ¿vale? Durante todo ese tiempo, ¿vale? Otra ventaja competitiva que tienen estos materiales de petrolatum es que su buena moldeabilidad, se adaptan a geometrías irregulares,
Cosa que muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos una brida, les explicaba anteriormente, el intersticio entre los platos, muchas veces si se va a hacer mantenimiento, lo que hacen es, pueden hacer la mejor preparación de superficie del mundo. La mejor preparación de superficie del mundo. Pero cuando ustedes aplican el recubrimiento, aplican la pintura, la probabilidad de que les quede, digamos, intersticios o digamos, partes sin recubrir es muy alta. ¿Vale? Entonces, y ahí es donde va a comenzar a ocurrir el problema de corrosión. ¿Vale? Entonces tiene buena moldeabilidad, se adaptan a geometrías irregulares. Tercero, la preparación de superficie no es tan prolija, ¿vale? Ni buscamos un perfil de anclaje, como por ejemplo cuando nosotros aplicamos un recubrimiento, vamos a aplicar una pintura determinada, nos dicen, tienes que tener una preparación de superficie con un grado de limpieza SA2, SA2,5 o SA3 metal blanco. ¿Vale? O te dicen, aparte, tienes que tener un perfil de anclaje de 3 mils, 2 mils, 2.5 mils, o 50 micras, 100 micras, digamos, en función a la unidad con la que nosotros trabajamos. ¿Vale? En nuestro caso, para este tipo de recubrimiento, nosotros no necesitamos un nivel, digamos, o un perfil de anclaje. ¿Vale? Tampoco necesitamos que la preparación de superficie sea tan profunda. Digamos, en muchos de los casos basta un ST1, ¿vale? O sea, una limpieza con agua, con detergente o una limpieza con disolventes. En muchos de los casos no es necesario ni siquiera llegar a un ST2 o un ST3. Y muchos me dirán, pero ingeniero, eso es imposible lo que usted me está diciendo. Lo que sucede que estos sistemas de petrolatum lo que hacen es, nosotros hemos dicho, para que ocurra la corrosión, 3 elementos, tiene que ver el oxígeno, las sales, ¿vale? Las sales y el medio. Lo que hace este sistema de petrolatum, lo que hace es elimina esos tres elementos. Entonces, al eliminar esos 3 elementos, nosotros estamos garantizando que realmente si ha habido un proceso o hay un proceso corrosivo, lo que estamos haciendo es deteniendo la corrosión. O sea, la corrosión ya no va a avanzar más. Si había corrosión y hemos hecho una preparación de superficie no tan prolija, ¿vale? Al aplicarle el sistema de petrolatum, la corrosión no avanza más. Las otras ventajas de los materiales de petrolatum es la buena humidificación de la superficie de acero. ¿Vale? Al aplicarlo, el acero comienza como a humedecerse, a humidificarse por todo el contorno de donde nosotros lo hemos aplicado. Son fáciles de aplicar en ambientes secos, ambientes húmedos y con presencia de agua. Y son fácilmente retirables sin necesidad de herramientas especiales. Si nosotros hemos hecho un recubrimiento de una brida con un sistema de petrolatum y que queremos hacer un mantenimiento, es como si nosotros cogiéramos una cuchilla y abriésemos la panza de un cordero, por hacer una analogía. ¿No? Es muy sencillo. Por lo tanto, da muy buena protección anticorrosiva sin grandes inversiones de tiempo y de medios de aplicación. Esto implica que hay que cambiar una serie de paradigmas, una serie de cosas que tenemos nosotros, digamos, centrados en temas de corrosión. 2 desventajas de los sistemas de petrolatum. La primera es la baja resistencia mecánica. Esta baja resistencia mecánica nosotros la solventamos con, digamos, la aplicación de otro recubrimiento encima, que puede ser una cinta que le va a dar una protección mecánica, ¿vale? Una cinta puede ser una cinta de caucho butílico, puede ser una cinta embebida, por ejemplo, en poliuretano, ¿vale? Que también fragua en agua, puede ser una cinta de polietileno, dependiendo de dónde, digamos, hagamos la aplicación. Es muy importante saber en qué entorno va a funcionar este sistema. ¿Vale? Otra de las desventajas que nosotros tenemos con respecto a los materiales de petrolatum es la temperatura de servicio limitada. Bueno, díganme ustedes, yo creo que ninguna pintura cumple esto, ¿vale? Que va desde menos 60 grados centígrados, ¿vale? A más 120 grados centígrados. Bueno, pintura, si hablamos de siliconadas, claro, va un poco más. En el caso de los zinc inorgánicos también va bastante más.
¿vale? Pero sin embargo, en nuestro caso, los materiales de petrolato cumplen, digamos, en la gran mayoría de menos 60 grados centígrados a 120 grados centígrados. Pero sin embargo, muchas veces nos encontramos, cuando nosotros trabajamos con vapor sobrecalentado, con vapor sobresaturado, encontramos bridas, uniones bridadas, válvulas que están a 180 o 200 grados centígrados. Claro, en ese entorno nosotros no podríamos aplicar este sistema. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos esa amplitud, ese ancho de banda para poder aplicarlo desde los menos 60 grados hasta los 120 grados centígrados. La composición de un sistema de petrolatum. Ajá. Vamos a cederle la posta a nuestro amigo Marco Amawi. Sí, a ver si me escuchan. Sí. ¿Sí? Perfecto, pues nada, pues mucho gusto otra vez que han acudido a este cursillo que le vamos a dar hoy. Y entonces sigo con la tónica y vamos ahora ya a conocer en qué consiste un sistema de petrolatum, que son varios componentes, pueden ser varios componentes, que vamos a explicárselo ahora en lo siguiente. Vamos a empezar después de la limpieza básica, que acabo de explicar el señor Jorge, y empleamos un primer, solo en superficies húmedas. Eso lo decimos por parte de Denso, porque normalmente nuestros componentes, masillas y cintas, podrían emplearse también sin previa aplicación de un primer. Pero existen situaciones concretas, y sobre todo cuando nos encontramos una superficie húmeda, donde sí es recomendable primero aplicar una fina capa de una imprimación. Después, como hemos visto ya en los ejemplos, en las imágenes, nos vemos ahí enfocado con geometrías complicadas, irregulares, donde no tenemos una superficie homogénea. Por lo tanto, existen masillas a base de petrolatum moldeables, con las cuales podemos rellenar estos intersticios, estos huecos, cualquier espacio que nos encontramos para conseguir una superficie algo más homogénea, algo más lisa. Donde, en el tercer paso, sí ahora imprescindible, aplicaremos una cinta de petrolatum con la cual nació la Denso hace casi 100 años ya, y esa aplicamos en 1, 2 o 3 capas según las normas, las especificaciones de las empresas de abastecimiento, y lo más importante va a ser siempre en la selección de estas cintas la temperatura de servicio, ¿no? Donde hemos visto que tenemos un rango bastante amplio, ¿no? Llegamos hasta 120, que es bastante, y después, como ya también acabamos de decir, necesitaremos, sobre todo cuando la tubería se encuentra enterrada, pero no solo allí, también cuando se encuentra sumergida, por ejemplo, necesitaremos un producto adicional de protección mecánica, que puede ser una manta antirroca. Por ejemplo, en España ahí se utiliza manta antirroca en geotextil, no es como un tejido. Puede ser una malla de fibra de poliuretano que se fragua con la humedad, que se va a quedar como una cáscara encima de los componentes de petrolatum, o no cualquier otra cinta de polietileno, por ejemplo. Avancemos. Entonces, ¿cuál es cuál aquí en este sistema? El primer no es un primer como a lo mejor han pensado ustedes, un primer tóxico o un primer con disolvente. Es simplemente una masilla fina, bastante ya licuada ya, con la cual puedo recorrer fácilmente toda la superficie la que quiero proteger. Y esta va a mejorar la adherencia de los componentes que voy a poner a posteriori. Sobre todo se utiliza el primer en nuestros sistemas cuando nos encontramos, como he dicho antes, con superficies húmedas, ¿no? que están en función, por ejemplo, una línea de gas que tiene una temperatura mejor de 15 grados y tengo un ambiente con 30. Entonces tengo condensación continua. Y ese es el gran problema para otros sistemas, por ejemplo, las pinturas, que sí necesitan una superficie seca. Y donde no es posible conseguirla porque no se puede cortar el flujo, pues allí nos va muy bien esta imprimación dentro del sistema de petrolatum. Luego sigo con una masilla que también está a base de petrolatum, con la cual puedo rellenar las cavidades. Y a estas masillas nosotros, por parte de Denso, en la fábrica, con la experiencia de más de casi 90 años con este producto, añadimos aditivos.
para o aumentar el volumen, donde no, porque con las masillas pretendo rellenar, busco el volumen, no busco el peso. Entonces ahí añadimos ahí bolitas, por ejemplo, de poliestireno para aumentar el volumen de la masilla de relleno, o también puedo añadir otros aditivos para que sea más moldeable con bajas temperaturas la masilla, o que sea, o que tenga un punto de ablandamiento más alto cuando me veo con sistemas de hasta 80 o 90 grados. Después vamos ya a la cinta, que es la parte esencial de todo el sistema, la cinta de petrolatum, que es la protección anticorrosiva pasiva. Normalmente estas cintas de petrolatum tienen una malla portante de polipropileno, que está bañada en el proceso de fabricación en petrolatum en grasa sintética, ¿no? Y ahí consigo un cierto espesor, puede ser de 1 o de 1 hasta 1,9, 2, 2,2 milímetros habitualmente. Y en muchas versiones de estas cintas es recomendable, lo estamos haciendo, ponemos una lámina protectora por encima, muy fina. ¿Qué hace esta lámina? Que evita que se unen las diferentes capas de petrolatum de la cinta cuando está todavía enrollado, y además también me va a brindar una pequeña protección mecánica cuando está aplicada la cinta de petrolatum. A ver. Como hemos dicho antes ya, la selección de la cinta correcta en los sistemas diferentes que puedo ver, de gas, de petróleo o también en la refinería con temperatura elevada, es la temperatura de servicio continuo. La cinta Densoplast es una cinta muy clásica que existe ya en el mercado realmente 60, 70 años tal cual, como todavía la estamos fabricando, y tiene una temperatura máxima de servicio continuo hasta 30 o 35 grados. Si buscamos cintas con más resistencia al calor, ¿ya? Necesitamos ir más allá con cintas hasta 70, incluso hasta 110 en puntos, hasta 120 grados, que sería la Densocar. Ahí vemos un poquito lo que pretendemos hacer con todos esos ejemplos que hemos visto al principio en las fotos de las válvulas, de las brillas oxidadas, cómo puedo ahí conseguir ahora la protección del sistema. El esquema de ese sistema está puesto otra vez aquí, con la masilla Densoplast en este caso, con una cinta que acabamos de ver también, y luego con una protección mecánica en azul celeste, que puede ser una manta antirroca o también una cinta de poliuretano, una cinta de polietileno. Entonces, los pasos ahora que tengo que seguir en las aplicaciones es una limpieza básica, simple. Nosotros recomendamos sí que se fuese una superficie con el grado ST2, pero de la práctica, como también ha dicho Jorge antes, a veces no es posible. No es posible porque la corrosión, también las incrustaciones han avanzado tanto, o no hay suficientes medios para conseguir esa limpieza. Entonces, todos esos productos, sobre todo los de petrolatum que está fabricado denso, están previstos para la aplicación en obra. También en taller, desde luego, pero sobre todo en obra, donde sabemos que no se puede conseguir siempre una limpieza ideal, ¿no? O la requeremos, la recomendamos, ST2, que no es mucho, pero vamos, es una limpieza mecánica, pero sabemos que a veces no se puede, y aún así, este sistema va a ser bastante tolerante para poderse aplicar. No va a curar la oxidación existente, pero sí va a prever la oxidación que pueda venir después. Cuando ya tengo hecho ya la limpieza mecánica, empiezo a aplicar. Si no me hace falta la impregnación, me voy directamente con la masilla de petrolatum para moldear una forma más homogénea, para después, rellenar también intersecciones, justamente ese espacio entre los platos, puedo hacer con una espátula, por ejemplo, ahí insertar la masilla también en esta pequeña ranura. Después, a la derecha, ya en el paso 3, vemos la aplicación de la cinta, que puedo aplicar helicoidalmente, o también se puede fabricar cintas de ancho más anchos, ¿no? Para cubrir con una sola anchura de la cinta toda la válvula, toda la brida que ya hemos tratado antes con la masilla.
Después ya podemos pasar la opción 4, vamos a la imagen de 5, donde aplicamos en este caso una manta antiropa de geotextil, que se aplica con una llama que se pegan entre sí los extremos de esa manta, y ahí puedo enterrar esta tubería sin más. Directamente va a la zanja y la puedo enterrar. Si es una instalación aérea, no me hace falta esta manta antiropa, ahí podría acudir, por ejemplo, a la tal llamada de Protecur, que es una cinta de poliuretano, una malla, que se va a curar dentro de unos 20 minutos con la humedad del aire, y voy a conseguir una cáscara bastante dura, o puedo utilizar también una cinta de polietileno. Eso depende un poquito de la situación y también del ritmo de las posibles intervenciones. Como hemos dicho antes, como ha dicho Jorge antes, que a lo mejor existen intervenciones periódicas, cada 2 años, y ahí voy a elegir una protección mecánica que va a ser suficientemente resistente, pero tampoco me va a costar después abrir, que sí se puede hacer con este sistema de Petrolatum, posteriormente, y quitando todos los componentes para poder acudir a una válvula donde tengo que hacer una inspección, por ejemplo. Ahora paso otra vez la palabra a Jorge, ¿ya? Y seguimos. Muy bien. Bueno, dentro de los... ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Vale. Dentro de los sistemas para, digamos, determinar si realmente hemos hecho una buena aplicación de un sistema de Petrolatum, ¿vale? Las pruebas las podemos dividir básicamente en dos, ¿no? Unas pruebas destructivas y pruebas no destructivas, aunque las pruebas destructivas, digamos, básicamente podríamos decir que es una que se presenta, la probabilidad que se presente es muy, pero muy baja, ¿vale? Las pruebas, vamos a explicarlo en un momento, ¿por qué de esto? Las pruebas no destructivas básicamente es una inspección visual, una inspección física y pues la detección de poros. La inspección visual consiste básicamente en inspeccionar la brida que nosotros hemos hecho recubierto, ver que no existan bolsas de aire, ¿vale? No haber dejado bolsas de aire, ver que el cierre de la cinta que hemos aplicado al final ha quedado bien, ver que el solape del 50% o 30% en función al cálculo del espesor que se ha determinado, que la ingeniería ya ha determinado, digamos, esto se esté cumpliendo. Eso es por un lado el tema de la parte visual. La inspección física, digamos, es digamos un tanto palparlo, ¿vale? En muchos de los casos, por ejemplo, si aplicamos una cinta del tipo de Protecpur, por ejemplo, hay que palpar, hay que verificar si hay presencia de burbujas de aire, ¿vale? Y eso pues hay que cortar, hay que eliminar y hay que subsanar en muchos de los casos. La detección de poros es básicamente para detectar si existe alguna discontinuidad, si hemos dejado alguna discontinuidad al respecto. Normalmente la detección de poros lo hacemos con un equipo que se conoce como un Holiday Detector de alta tensión, digámoslo así, porque trabajamos normalmente en torno a los 15.000 voltios. Por cada milímetro de espesor que nosotros damos en un sistema, normalmente damos unos 5.000 voltios. El equipo sale con 5.000 voltios. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un espesor de 2 milímetros, tendríamos el del equipo 5.000 voltios más 2 milímetros del espesor, estaríamos hablando 10 más 5, estaríamos hablando de 15.000 voltios, ¿vale? Si por A o por B, por ejemplo, nosotros hacemos esta prueba y por A o por B en el plato de la brida, digamos el plato de la brida, supongamos que este es el plato de la brida, y el plato de la brida hemos hecho una aplicación no tan, digamos, no tan prolija, la aplicación la hemos hecho de repente al 10% entre cinta y cinta, la hemos hecho muy delgada y no hemos alcanzado, no hay masilla debajo de recubrimiento, ¿no? En la derecha ustedes pueden ver también otra válvula que va a ser enterrada y que ha sido aplicada con estos sistemas de Petrolatum. Ustedes ven aquí otra tubería, una tubería y ven una unión bridada, ven una unión bridada y esa unión bridada ya ha sido recubierta ya con la masilla que explicó Marco de qué estaba compuesta, ¿vale? Y luego vemos allí cómo queda aplicada con las cintas de Petrolatum. Esa es la presentación de una unión bridada que va a ser, digamos, que va a ser enterrada, ¿no? Esta unión bridada, luego de haber aplicado la protección mecánica encima de esta cinta de Petrolatum, automáticamente puede ser enterrada y podríamos decir que la protección es eterna, ¿no? Bueno, eterna,
50 años, 60 años, 70 años y, digamos, no se van a presentar problemas de corrosión comparado con otros sistemas. Aquí, por ejemplo, vemos un sistema que se ha hecho últimamente en la subestación del canal de Isabel II, en Brunet, en Madrid, ¿vale? Pueden ver la primera parte donde tengo el cursor. Se aplicó un primer, el primer AQP, porque era, digamos, una unión bridada que va a una válvula, si ustedes lo pueden ver. Aquí tenemos la válvula, ¿vale? Una válvula de bola, ¿vale? Y tenemos la unión bridada. Y si ustedes se fijan, esta unión bridada se le ha aplicado un primer inicialmente. ¿Por qué? Porque había mucha condensación de agua. O sea, estábamos en una zona con mucha agua, mucha condensación. Entonces, aquí aplicar un sistema de recubrimiento basado, por ejemplo, en pintura líquida, complicado, o sea, no recomendable. Entonces, ¿qué se aplicó? Se aplicó el primer AQP, que como se había mencionado antes, estos sistemas de petrolatum lo que hacen es desplazan la humedad, desplazan al agua, ¿vale? Y al ser materiales hidrofóbicos, ¿vale? Y hace que, digamos, se humecte todo el sistema. Se hizo una preparación muy sencilla, muy simple. No se hizo, digamos, una preparación muy fuerte, digámoslo así. Luego se aplicó la masilla, que ustedes lo pueden ver aquí, queda como una especie de un panal, ¿vale? Luego se aplica la cinta, una cinta, nosotros le llamamos una cinta como las que ha mencionado Marco, en este caso que va a soportar, el canal de Isabel es como por decir Sedapal aquí en Perú, ¿vale? Sedapal aquí en Perú, que permite, digamos, o existen entornos altamente. A manera de anécdota, una vez planteamos aquí este sistema, aquí digamos, a la planta de procesamiento de agua, aquí en Lima, ¿vale? Y había un presupuesto, pues, de $500,000 de soles. Nosotros le planteamos poco el costo y le dijimos que iba a durar este sistema pues 20, 30 años. Se asustaron porque dijeron que los mantenimientos lo hacían anualmente o cada 2 años, ¿vale? Entonces nosotros le íbamos a quitar el trabajo a la gente para ganar el dinero, ¿no? Bueno, el siguiente paso, una vez que se ha aplicado la protección, digamos, anticorrosiva, se aplica la protección mecánica. Aquí vemos otro ejemplo. Miren esta unión bridada, miren la preparación de superficie, es casi nula. O sea, es una limpieza, es un lavado que se ha hecho básicamente, un lavado con agua y encima, pero ustedes pueden ver que hay bastante óxido, ¿vale? Hemos dicho desde un inicio que estos sistemas lo que hacen es cortan esos 3 elementos, cortan la entrada del oxígeno, cortan la entrada del agua y cortan la entrada de las sales. Por tanto, digamos, este sistema nosotros lo vamos a volver totalmente, digamos, totalmente inofensivo, que no se ven aquí que se ha aplicado ya la masilla. En este caso, al estar seco, ven que no se ha aplicado ningún primer en comparación a la vez anterior. Se aplica la masilla, luego se aplica la cinta de petrolato y finalmente se aplica otra. En este caso le han aplicado una PUR, es una cinta que le da propiedades mecánicas. Esta cinta que se está aplicando aquí, ustedes ven la parte de abajo, ven agua, ¿vale? Ven agua, hay agua, o sea, la gente está con botas, está trabajando ahí en un entorno bastante húmedo, y esta cinta que ustedes ven aquí se aplica, inclusive usted le puede aplicar agua encima, y lo que hace es mejora la reacción, hace que, digamos, el sistema de protección funcione con mayor eficacia. Este es un sistema, por ejemplo, que nosotros ya, digamos, lo logramos implementar en Petroperú, en la ampliación de la refinería de Talara. Logramos especificar este sistema y por ejemplo, toda la red contra incendio, todas las uniones bridadas de la red contra incendio, hacia abajo hay tubería de HDPE, ¿vale? Y hacia arriba viene lo que es la tubería de acero. Pues todas estas uniones bridadas, si ustedes se dan cuenta, está recubierta con sistemas de petrolatum que garantizan 20, 30 años libre de corrosión. Otro proyecto, digamos, que nosotros hemos hecho es en Quellaveco, la nueva mina que se está llevando a cabo. Y miren, todas las uniones bridadas de las juntas de HDPE, ¿vale? Que ven los espárragos cómo sobresalen, ven los platos de las uniones bridadas y luego cómo queda recubierto este sistema,
¿vale? Este sistema, pues, digamos, como tal, se da una garantía de 20, 30, 50 años libre de corrosión. Implica que, digamos, si la mina está estimada para una producción de 30 años, estos no van a tener problemas de mantenimiento más adelante. Pues, muchas gracias por vuestra atención, a sus órdenes, a su servicio, tanto Marco Amawi y quien les habla, Jorge Román. Si tuviesen alguna pregunta, consulta, estamos llanos pues a poder resolverlas. Bien, pueden escribir sus preguntas en el chat, por favor. Bueno, a medida que van haciendo las preguntas, estos sistemas, por ejemplo, sistemas, digamos, también hemos logrado aplicar, por ejemplo, en Melchorita, que es la planta, digamos, en Perú, digamos, de licuación de gas a nivel latinoamericano, digamos, una de las más grandes que hay, ¿vale? Todo lo que es, por ejemplo, pernerías, se aplica en este sistema de petrolatum con resultados ya desde que se formaron, ¿no? Jorge. Dígame. Hay preguntas, hay consultas. Bien, ¿Sí? la primera pregunta es, ¿las cintas son compatibles con un sistema 3LP? El sistema 3 capas de 3LP, que es un sistema de polietileno, que es, digamos, nosotros tenemos el acero, luego va un Fundel Bondel Epoxy, que es digamos, el FBE, ¿vale? Luego va un pegamento y luego va el polietileno, por eso se le conoce como sistema de 3 capas, 3LP, ¿vale? Sí es compatible. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué representante tiene Denso en Colombia? Sí, tenemos un representante y creo que también ha acudido antes a la reunión de hoy. Ahora no les veo, no estoy seguro, pero sí tenemos un representante, se llama Latin Master. Y estaba el señor Juan Romero, antes le vi ahí también acudiendo a este cursillo. Y si nos puede enviar un correo a mi dirección de correo, que está allí abajo, marcojamabe@densogroup.com, y se le puede indicar. O sea, envíenme por favor un email y le voy a indicar el contacto del representante en Colombia. ¿Cuál es la composición de la masilla? Marco. La composición es una, nosotros hemos dicho antes vaselina, claro, ya no es vaselina, es un petrolatum, es una grasa sintética, ¿ya? Que lleva aceite también, ¿ya? Que lleva algún talco también para conseguir una resistencia mayor o menor a la temperatura, más o menos moleabilidad, pero o sea, el petrolatum así es un hidrocarburo al final. Y lleva diferentes componentes, como he dicho antes, rellenos, aceites. Está en función muchas veces al volumen que nosotros queremos alcanzar o en función a la temperatura a la cual se va a trabajar. Correcto. Bien, otra pregunta es, ¿se puede aplicar cintas de petrolatum sobre recubrimientos de poliuretano? Totalmente compatibles. Pueden aplicarse sobre recubrimientos epóxicos o recubrimientos de poliuretano. Bien, otra pregunta es, ¿la aplicación de revestimiento final con cinta lleva fuego para fijar? ¿A qué temperatura máxima puede llegar para instalar? Lo bueno de estos sistemas es que son muy prácticos, muy fáciles. No necesita fuego, no necesita calentar para aplicar este sistemas. Bien. ¿La aplicación de masilla que requiere calor para su curado? No. ¿Cuánto es el tiempo que permite ser moldeable dicha masilla para poder realizar el relleno? 20 años, 30 años. Sin límite, sin límite. Queda continuamente plástica esa masilla. Bien, No hay ningún proceso de curado, ¿no? Cuando se abre el bote, ¿no? O se abre el estuche donde está la cinta, puede estar allí. La única cosa es que no se debe sobrecalentar, no se debe exponer al sol a 50, 60 grados, porque ahí sí pueda empezar a diluirse un poquito, pero no se cura, no tiene una reacción con el aire o con la humedad. Bien. ¿Cuál es la presentación de su producto y cómo saber qué cantidad necesito para proteger cierta área?
Eso depende mucho de la geometría de la válvula, de la brida. Entonces, existen cálculos. O sea, si por ejemplo ustedes tienen alguna duda al respecto, me pueden escribir al correo, que hay jorge.roman@graperusac.com, y les puedo absolver ese tipo de preguntas. Eso digamos, es en función, si es una válvula de 4 pulgadas, de 2 pulgadas, de 6 pulgadas, hay que calcularlo. Otra pregunta vendría a ser, para ductos enterrados, ¿solo es necesaria limpieza mecánica y se aplica aditivo y cinta de petrolatum? ¿Sí? Sí, Se aplica, dependiendo, por ejemplo, el ducto, en muchos de los casos, por ejemplo, cuando se va a hacer mantenimiento en los caños, en los ductos, ¿vale? Muchas veces encontramos sanguaza o encontramos agua y que impide muchas veces hacer el mantenimiento. En este caso se puede hacer el mantenimiento sin ningún problema. Se aplica un primer, se hace una limpieza, digamos, con escobilla, se aplica el primer que mencionaba Marco, encima se aplica la masilla, luego aplicamos una cinta de petrolatum y finalmente una cinta que le va a dar protección mecánica que puede aplicarse así estando en pleno charco. No necesitamos bombear el agua, digámoslo así. Como última pregunta tenemos, ¿qué tiempo de manipulación se tiene para lograr revestir el área y que ésta adquiera consistente? Siempre va a estar plástica. Sí. Contestemos también a la pregunta anterior, que no hemos mencionado, es cinta de petrolatum, ¿puede ser usado en inmersión marina? Sí, puede. Incluso existen sistemas que contienen componentes de petrolatum, primer y cinta para los pilotes, para proteger los pilotes de los muelles, que hemos también hecho un proyecto en Talara, y efectivamente las cintas también pueden aplicarse bajo agua también. Sí, es un proyecto que hicimos, culminamos el 2017 en el muelle de Talara, en la modernización de refinería de Talara. Bien. Más que todo, disculpen por los inconvenientes ocurridos, Jorge Román y Marco Hamagui. Y más que todo, agradecerle por su participación en este webinar y compartirnos con todos sus conocimientos. Esperamos contar con su participación en otros webinars. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, ¿ya? Muy amable. Hasta la próxima. Muy amables. Hasta la próxima. Hasta luego.